es importante que ya que estamos haciendo un estudio tan profundo de Mateo, tengamos una idea bien clara del libro. Porque Mateo escribió el Evangelio con un propósito. Él está presentando a Jesucristo como Rey. Y su Evangelio está dirigido sobre todo a los judíos. Por eso hay tantas citas del Antiguo Testamento. Empezamos. ¿Te acordás que el capítulo 1 habla de qué? De Mateo. La genealogía y el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Nos muestra que Él es el Mesías, el que estaba anunciado. Capítulo 2, bueno, ya empieza la oposición, ya lo empiezan a perseguir de bebé, se tiene que ir a Egipto, lo llevan a Egipto. Ya en el capítulo 3 comienza la manifestación, ya lo vemos grande a él. Ahí vemos el bautismo, el misterio de Juan el Bautista. Y en el capítulo 4, bueno, el capítulo 3 no solamente es el bautismo, pero también viene el Espíritu Santo sobre él como paloma, ¿no? Y el Padre que dice, este es mi Hijo amado. Digamos que es la confirmación de que Él es el Cristo, para Él, la confirmación para Él. Y comienza el capítulo 4, ya el ministerio. Ahí Él se aparta en el desierto 40 días, Satanás lo tienta, y después comienza el ministerio anunciando el reino de los cielos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí llama ya a algunos de sus discípulos, a dos parejas de hermanos, pescadores. ¿Quiénes son? Andrés y Juan. Andrés y Pedro. Y Jacobo y Juan. O sea, los hermanos Andrés y Pedro y Jacobo y Juan. Y empieza entonces su ministerio de predicación y bueno, también a medida que él va predicando, enseñando en todos los pueblos, en todas las aldeas, también va sanando, va haciendo milagros. Y empieza a recorrer. El capítulo 5, 6 y 7 habla del mensaje del Señor Jesús, es el famoso Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte habla de quiénes son los que integran el reino de los cielos, los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué características tienen esos ciudadanos? Entonces, vuelvo a repetir, en el capítulo 4 empieza a predicar, en el capítulo 5, 6 y 7 se habla de su predicación, de su enseñanza, sobre quiénes son los discípulos de él, qué clase de personas son. Los capítulos 8 y 9 muestran los milagros que certifican que él es el Mesías. Prueban que él es el Mesías. En el capítulo 10, él escoge a sus discípulos, a sus 12, y los envía. Los capítulos 11 y 12, el Señor sigue con su ministerio, pero notamos ya la gran oposición que recibe de parte de los fariseos, de los escribas, al punto que llegan a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esto ya marca un quiebre en su discurso, porque en el capítulo 13 él dice, ya no voy a hablar más, claramente voy a hablar por parábolas. El capítulo 13 es el capítulo de las parábolas, del reino.
Los capítulos siguientes vemos que la oposición ya es evidente. En el capítulo 14 hasta la misma familia se opone. Y empieza su ministerio ya en otras regiones. Bueno, ahí ocurren los milagros de multiplicación de los panes y peces, en diferentes regiones. Va y viene, sube a la barca, leemos, y fue a un lado y fue a otro. Y ahora, en el capítulo 16, el Señor Jesús se aparta con sus discípulos y comienza un periodo de retiro con ellos, donde les enseña cosas cruciales. Entre esas cosas les habla de la iglesia y claramente cómo tiene que llevar a cabo su misión aquí en la tierra, que es padecer en manos de hombres, morir y resucitar al tercer día. En este retiro que empezó en el capítulo 16, los discípulos reconocen que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí, cuando tienen el famoso diálogo que le dicen: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino. Pedro, que trata de convencerlo de que no haga eso, y el Señor que le dice: vete de aquí, Satanás, o algo así. La transfiguración, son todas, ocurre todo en este periodo de retiro que comenzó en Cesarea de Filipo y que ahora se trasladaron a la región de Galilea, en Capernaum. En este retiro es que el Señor se va al monte con 3 de ellos y ahí se transfigura. Cuando baja del monte, ¿te acordás? Ahí se encuentra con un muchacho lunático, ahí hay una multitud. La única multitud que vemos en este periodo de retiro. Hablamos sobre ese hecho que ocurrió ahí. Y después de ese episodio, comenzaron a bajar hacia Capernaum, siempre solos, siempre apartados de la gente. Y en el camino, el Señor les vuelve a decir algo que ya les había dicho, que Él debe morir, padecer en manos de hombres, morir y resucitar al tercer día. Por segunda vez se lo dice en el camino. Y dice que los discípulos se entristecieron cuando escucharon esto. Y veíamos, comparando con los otros evangelios, que el motivo de la tristeza de ellos era que no entendían lo que el Señor les decía. El Señor les decía que iba a morir y ellos no podían comprender una cosa así. Como si Él verdaderamente es el Cristo, el Mesías, el libertador, por decirlo de otra manera, el salvador del pueblo de Israel. Ellos interpretaban de que Él iba a venir a liberar a Israel, concretamente a liberarlo del Imperio Romano. Esa es la idea que tenían los judíos sobre el Cristo, sobre el Mesías que anunciaban las Escrituras. Que iba a venir como un guerrero, como un libertador, muy distinto al Mesías que verdaderamente vino. Y ellos no entendían cómo iba a liberar a alguien muriendo, no tenía sentido. Entonces, estas cosas las entristecían. Y dice que también no entendían, pero que les daba miedo preguntarle. La cuestión que en ese camino, donde el Señor les dice por segunda vez esto que tiene que pasar y que ellos se entristecen, ocurrió algo verdaderamente patético, que muestra la calidad humana de los discípulos. Y así comienza el capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, como estamos viendo también, es necesario que para interpretar un pasaje también leamos lo que dicen los otros evangelistas sobre este pasaje, porque la Biblia está escrita de una manera tan maravillosa que Mateo, Lucas, Marcos, inclusive Juan, enfocan los mismos acontecimientos desde distintos puntos de vista. Entonces nosotros nos podemos hacer un cuadro bien claro de lo que realmente pasó. Entonces, acá dice que en aquel tiempo, en que ellos estaban viniendo de la región del norte, de Cesarea de Filipo, estaban llegando para Capernaum, en Galilea, en aquel tiempo vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero si nosotros vamos a Marcos, vamos a entender un poquito más en detalle lo que ocurrió ahí. Vamos a Marcos 9:33. Fíjate lo que dice acá. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Te das cuenta? En el camino, o sea, esto nos muestra, como decía recién, la calidad humana de estos apóstoles, ¿no? Porque el Señor en el camino les había dicho que Él iba a tener que morir y resucitar, padecer, morir y resucitar. Y ellos se entristecieron. Pero esa tristeza no les duró mucho. Porque enseguida surgió la codicia y los deseos carnales y empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el más importante cuando el Señor estableciera el reino. Y Lucas dice, en el pasaje paralelo, 9:46, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a ellos. O sea que Jesús ellos pensaban que el Señor Jesús no estaba escuchando su conversación. Ellos estaban discutiendo. Estaban disputando. Estos eran los apóstoles. Ellos, poquitos días antes, habían estado disputando y discutiendo con los escribas porque se estaban defendiendo por el hecho de no haber podido ayudar al muchacho lunático. Estos eran los apóstoles. Y ahora estaban discutiendo entre sí quién era el más importante, quién iba a ser el más importante. Vos decís, y esta semana hablábamos tanto de la elección, esto se eligió el Señor. Estos, de entre todos los que podía haber escogido, escogió a estos, que andan peleando con la gente y peleándose entre ellos para ver quién es el más importante. ¿En base a qué lo escogió? Evidentemente no en base a su fe, porque les dijo muchas veces: hombre de poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza,
Pero ni siquiera eso tenés, le dice. No es por la fe. Vemos que no es por la bondad. ¿Por qué los eligió? Dice Juan 6:70. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿De quién se estaba refiriendo? Había un traidor ahí, él lo sabía. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué escogió a estos 12? Sí, bueno, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué es la elección? A su propósito. No en base a su mérito. No tenían mérito. Pero Dios tenía un propósito. O sea, como dice Romanos, el famoso versículo 8:28. Dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él no escoge conforme a su propósito, no conforme a sus méritos. No tenía ningún mérito. Eran personas tan egoístas, tan carnales como vos y yo. Eso se iba a usar el Señor para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, a estos 12. Y uno de ellos era diablo, encima, uno de ellos iba a quedar descartado, 11. Pero también dice Juan 15:16, fíjate lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No lo eligió por ningún mérito. Él iba a hacer de ellos personas que den fruto. Él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Y Él estaba trabajando con ellos. Y el Señor se estaba tomando su tiempo para hacer de estas personas secas, totalmente infructíferas, personas que den fruto. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Entonces no lo eligió por lo que eran, sino por lo que iban a llegar a ser a través de Él, por su propósito. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Pedro, sobre todo a partir del capítulo 9, vemos que la figura de Pedro, el Evangelio de Mateo, perdón, que la figura de Pedro, digamos, de alguna manera sobresale de la del resto de los apóstoles. Lo vemos, se lo nombra bastante más. Y lo vemos a que, bueno, a Pedro junto a Jacobo y a Juan lo lleva el Señor Jesús a lugares especiales, por ejemplo, cuando sanó a la hija de Jairo, lo llevó, por supuesto, al monte de la transfiguración. Pero Pedro, aparte, siempre estaba sobresaliendo. Digamos, la cumbre de esto fue cuando el Señor le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro era reconocido entre los dos y él siempre levantaba la voz por el resto. Aún la gente fuera del grupo lo reconocía como el líder, el más importante, porque, fíjate, ¿te acordás cuando los cobradores de impuestos fueron a preguntar si el Señor pagaba impuestos? ¿A quién se lo preguntaron? A Pedro. O sea que la gente de afuera también veía en Pedro un liderazgo sobre el resto. También estaba el hecho de que muchas veces Pedro recibió reprimenda. Así como le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, también le dijo: apártate de mí, Satanás, porque estaba hablando directamente pavadas. Y le dijo: hombre de poca fe, a Pedro, cuando se hundió ¿te acordás cuando iba a caminar sobre las aguas y se hundió? Hombre de poca fe, a Pedro se lo dijo. O sea que así como recibió elogios, recibió también reprimendas. El hecho es que los discípulos se preguntaban: ¿será Pedro el más grande o quién será el más grande? Y discutían. ¿Y sabes qué? Juan y Jacobo estaban también en eso de que querían ser los más grandes.
Y el Señor lo había llevado al monte de la transfiguración, lo había llevado también a la sanidad de la hija de Jairo. Y había una puja de intereses ahí. Pero te vuelvo a repetir, ellos no entendían el reino como hoy lo entendemos, espiritual. Ellos creían de que el Señor Jesús iba a establecer el reino terrenal, que iba de alguna manera a sacar a los romanos y que iba a reinar sobre Israel. Y que ellos iban a tener jerarquía en Israel, que ellos iban a ser los segundos, los terceros, los cuartos, que iban a ser más importantes en esa jerarquía. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Ellos pensaban en un reino como terrenal. Hoy tenemos presidentes, pero bueno, es más o menos parecido a eso. ¿Quién iba a ser el ministro? ¿Quién iba a ser el primer ministro? Y se peleaban. Y todos estaban metidos en esta discusión. Que Pedro, que Jacobo, que Juan. Jacobo y Juan, ¿sabes lo que hicieron tiempo después? Mandaron a la mamá para que hable con el Señor, para que los acomode. ¿Vos podés creer que hicieron eso? No quiero adelantarnos porque ya vamos a llegar a eso, pero vamos a leer ese pasaje. Fíjate, Mateo 20:20. Estos eran los apóstoles, Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. O sea, date cuenta, fueron Jacobo y Juan con la mamá, para que la mamá hable por ellos. Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, que sea lo más importante, le dan. Que estén a tu izquierda y a tu derecha. Mandaron a la mamá que hable por ellos. Estos eran los discípulos. Y se peleaban por esto. ¿Te das cuenta? Pero ellos creían que el Señor no escuchaba. Ellos estaban discutiendo, bla, 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 pero no entendían, no pensaban que el Señor estaba escuchando. Cuando llegaron a la casa, el Señor le dice, ¿por qué discutían? ¿Y sabes qué pasó? Dice, callaron. Un silencio vergonzoso. ¿Nunca te agarraron a vos así cuando metiste la pata y te agarraron infragante? Dice que quedaron callados. No pudieron decir palabra delante de él. No podían decir nada. Vemos ese conocimiento que hablábamos el domingo pasado del Señor, ¿no? Ese conocimiento penetrante, que dice 1 Samuel, capítulo 16, cuando Samuel tenía que elegir al próximo rey, el Señor le da una lección. Le dice, Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor Jesús conoce el corazón de sus discípulos. Y en Juan leemos también, dice, que él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor tenía un conocimiento penetrante. El Señor sabía que en un pez iba a haber una moneda, te imaginas, no iba a saber lo que decían sus discípulos. Y se quedaron en silencio. Avergonzados. Callaron. Y era vergonzoso lo que hicieron. Pero más vergonzoso si tenemos en cuenta que el Señor les había dicho algo tan serio e importante como que Él tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. Esa información pasó a segundo plano para poner en primer plano la codicia y el egoísmo de ellos, que era lo que más les importaba. Habían estado discutiendo con los escribas, defendiéndose, ¿te acordás? Unos días antes.
Y el Señor dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo podré soportar? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Porque el Señor vio tanta miseria en ellos y de tan poca sensibilidad ante ese padre y ese muchacho que sufrían tanto, a ellos no les importaba nada. Lo único que les importaba era defenderse de lo que les atacaban, sin acordarse de su muchacho. Y el Señor dijo, ¿hasta cuándo tenés que soportar esto? Ahora, la situación no era muy distinta, porque ellos estaban mostrando también total falta de sensibilidad a lo que el Señor les había dicho, pero acá el Señor nos clama, oh generación incrédula y perversa. Él podría haber dicho, como yo hubiera dicho, che, les acabo de decir algo tan importante y a usted no le importó. Yo le hubiera dicho eso, hago tanto por ustedes y ustedes no son capaces de escuchar lo que yo les digo. No, el Señor no dijo esas cosas. Porque el Señor no vino a buscar compasión, no vino a buscar lástima, el Señor vino a cumplir. Él tenía, como decíamos recién, Él tenía que hacer de estos sujetos toscos, duros, egoístas, tenían que hacer personas que den fruto. Entonces lo que Él vino, Él lo que iba a hacer era darles una lección, no buscaba su compasión. Entonces el Señor, ¿qué hace? Dice, en vez de enojarse con ellos, dice que llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Un niño que había por ahí. ¿Lo leíste? ¿Sí? Si bien es una frase, una pequeña oración, y llamando a un niño lo puso en medio de ellos, no hay énfasis en este pasaje. No está hablando, o sea, el énfasis es lo que pasa después, pero este pasaje nos muestra algo del carácter del Señor Jesús. Había un niño por ahí, y él lo tomó, lo puso en medio de 12 personas, 12 hombres adultos, y el niño vino con total confianza. ¿Por qué vino con tan confiado? Yo si llamo a mi hijo viene confiado, si llamo a mi nieto viene confiado, algún sobrino, pero los chicos no vienen con tanta confianza, ¿no? Este niño vino confiado, evidentemente tendría alguna familiaridad, o el Señor Jesús le inspiraba confianza. Yo no sé, me gusta pensar, ¿no? El Señor Jesús habrá jugado con él, le habrá hecho algún chistecito antes, que el nene vino tan confiado. No sé, me gusta pensar en esas cosas. La cuestión que muestra que ese niño no tuvo ningún rechazo ante el Señor, vino. No hay temor acá. Podía tener, hay 12 hombres adultos ahí. Y él vino con el Señor y lo puso en medio de esos 12. Pero me gusta Marcos, porque Marcos añade un detalle más. Marcos 9:36. Y dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y esto es algo tan hermoso, y tomándole en sus brazos, a ese niño, no sabemos el nombre, un niño, entre todos los niños del mundo, ese niño fue alzado por el Señor Jesús, por esos brazos amorosos, fuertes, manos que solo hicieron el bien, ¿no? El Señor Jesús alzó a ese niño. ¿Cómo se habrá sentido ese niño, ¿no? En los brazos del Señor Jesús? El Señor estaba dando una lección a sus alumnos, a sus discípulos, perdón, y yo imagino que ese niño estaba disfrutando, esa dulzura, esa bondad sin límites, esa ternura en los brazos del Señor Jesús, entre todos los niños del mundo. ¿No te gustaría ser ese niño?
Y dice, versículo 3, y dijo, teniendo al niño en sus brazos, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto que el Señor les dijo, lo encabezó diciendo, de cierto os digo. Cada vez que vos lees, el Señor dice, de cierto os digo, y en Juan dice, de cierto os digo. Repito 2 veces. Es algo que vos tenés que prestar mayor atención. Literalmente sería como que el Señor dijera, solemnemente les digo esto. Esto que les voy a decir es extremadamente importante. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto ha sido bastante sorpresivo para ellos, porque ellos daban por sentado de que ellos entraban en el reino de los cielos. El Señor dijo, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué tenían que hacer para entrar en el reino de los cielos? Algo muy fácil. ¿Quién no puede agarrar y volverse como un niño, hacerse un niño? ¿Puede ser eso? No, es imposible. Nadie puede volverse como un niño. ¿Se puede? ¿O sí? No, yo no puedo. Es lo mismo que pasó con Nicodemo. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, vamos a leer el pasaje, Nicodemo 3. Inventé un libro. ¿No leyeron el libro de Nicodemo? No, Juan 3. Juan 3. Vamos a leer desde el versículo 2. Este vino Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, presta atención a esto, solemnemente te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no se hace como niño, el que no nace de nuevo. ¿Sabes cómo te haces niño? Para ser niño primero tenés que nacer. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, Nicodemo estaba pensando de manera racional y humana. Yo para nacer de nuevo, no puedo. Lo que me está diciendo es una locura. Para hacer algo como lo que voy a decir, yo tendría que entrar en el vientre de mi madre, que es una locura, es imposible. Y el Señor le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que le está diciendo el Señor Jesús, esto es algo totalmente ajeno a lo que vos puedas hacer. Esto es algo que hace Dios, es lo que hace el Espíritu Santo. Para nacer de nuevo, solamente puede ocurrir por medio de la acción del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios. Para hacerte un niño solamente lo puedes lograr por medio del poder de Dios. Jeremías 31:18 dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. La única manera es que sea Dios quien nos convierta. Nosotros no podemos convertirnos
por nuestros propios medios. No podemos volvernos niños por nuestros propios medios, ni podemos nacer de nuevo, que es lo mismo, por nuestros propios medios. Necesitamos que lo haga Dios. ¿Sí? Entonces, así como Nicodemo, para ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo, así tenía que ocurrir con los discípulos y con todos. No hay manera de entrar en el reino de Dios si no nos hacemos como niños. Ellos estaban diciendo, ¿quién va a ser el más grande? Y el Señor les da vuelta al tablero. Para entrar entonces en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo y ser como un niño. Así que, le dice el Señor, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ellos discutiendo quién iba a ser el mayor, el más importante, el de mayor jerarquía. ¿Quién iba a ser el más enaltecido, el más honrado? Y el Señor le dice, no, esa definitivamente no es la mentalidad de nadie que pueda estar en el reino de los cielos. No se trata de exaltación, se trata de humillación. Y si para entrar en el reino de los cielos tenés que ser como un niño para permanecer también. O sea, la idea de alguien en el reino de los cielos, o sea, la idea de la exaltación es ajena al reino de los cielos directamente. La idea de quién es el más importante, el que tiene más jerarquía, es ajena al reino de los cielos. Acá se trata de humillación, acá se trata de ser como es el niño. Y ellos hablan del más grande y el Señor les habla de sus pequeños. Y cualquiera que se humille como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y nosotros podríamos empezar a especular, bueno, ¿cómo son los niños? Bueno, los niños son inocentes, los niños son obedientes, los niños esto y los niños los otros. Pero acá está hablando de una característica clave, no está hablando de otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Humillarnos, está hablando de humillación. No está hablando de bondad, de inocencia, lo que sea que tiene un niño. Está hablando de humillación. Humillarnos como un niño. No exaltarnos como el más grande. Esa es la idea. El Señor Jesús diría más adelante, Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es quien se exalta, es quien se humilla en el reino de Dios. Pedro le costó entender muchísimo esto. Pedro en sus cartas, cuando él ya era viejo, él escribió, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La mente, la lógica del hombre busca eso, la exaltación, el reconocimiento, que nos den importancia, que nos tengan en cuenta. En el reino de Dios es absolutamente al revés. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya el amor hacia mí, bueno, ¿hacia dónde me llevó? Hacia el infierno. Ahora es el amor a Dios, el amor al prójimo. Ya
Yo pasé a un último lugar. Dios está por encima de todos, sobre todas las cosas. Y después de Dios está el amor al prójimo. Entonces no es cuestión de exaltarse, es cuestión de humillarse. Él había dicho negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. No son mis intereses, son los intereses de Dios. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios lo que importa. El Señor, cuando enseñó a orar, dijo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo más importante. El que se humille de esa manera, ese está en el reino. El que se quiere exaltar, ese obviamente no es del reino. No son los parámetros del reino, no es el estándar del reino. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Más adelante yo les diría que el que más sirve es el que es el más grande en el reino. Acá ellos hablaban de quién iba a ser el más grande. El Señor dice: mirá, mis pequeños, mis niños, mis discípulos, cualquiera que los reciba a ellos, por mi causa, por mi nombre, es como si me recibieran a mí. Entonces, el que más se humilla, con ese el Señor se identifica de tal manera que lo reciben a Él. ¿Querés ser grande en el reino de los cielos? Al punto de que al recibirte a vos reciban al Señor. Bueno, humillándote, poniéndolo a Él en primer lugar. Entonces, tu importancia no va a radicar en quién sos vos, va a radicar en quién te envía, a quién representás. Él es el importante. Y cuando te reciban a vos, por causa de Él, es como si lo recibieran a Él. Él se identifica con vos. Y si a vos te dañan, le hacen daño a Él. Y si a vos te benefician, lo benefician a Él. O sea, Él lo recibe como un beneficio para Él. Él cuida de sus pequeñitos. Entonces en el reino no se trata de ninguna manera de quién es el más grande. Es de quién se humilla. Y hoy hablábamos de ese niño que estaba en los brazos del Señor. Bueno, si nosotros nos hacemos como ese niño, nosotros también estamos en los brazos del Señor. Él es el que nos cuida, Él es el que nos ampara. Y fíjate que después, si seguís leyendo el capítulo, vas a ver que dice: ay del que haga tropezar a uno de mis pequeños, ay del que menosprecie a uno de mis pequeños. Y habla de pequeños, no habla de grandes, como decían los apóstoles. Mis pequeños. Nosotros somos los pequeños del Señor. Nosotros estamos en sus brazos. La Biblia habla de la gallina con sus pollitos, habla de bajo sus alas estamos nosotros. Esa es la relación que tenemos con el Señor. Esto es para todo aquel que Él hace como niño. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nos humillemos y que pongamos a Él por primera